Elegimos este museo porque nos trae información de cómo las cosas normales que usamos a diario han surgido a través del tiempo, como la luz, agua, gas y demás. También porque de pronto muchos de nosotros lo hemos confundido con otro o no lo conocíamos. Este museo nos ofrece conocer a profundidad el contexto de cómo se fue creando Bogotá. El Museo de Bogotá aporta multitudes de valores históricos tales como la excelencia, trabajo en equipo, sostenibilidad, innovación e integridad. Estos valores aportan gran importancia al museo ya que representan atracción, dedicación y esfuerzo por parte de las personas que allí trabajan. El valor turístico de este museo se basa en el buen trabajo que éste nos ofrece. El valor más importante es la perseverancia que aporta para nosotros, ya que nos enseña a ver más allá de las cosas, como por ejemplo los avances de este mismo que al transcurrir de los años se ha vuelto símbolos muy representativos de la ciudad. Los valores del museo constantemente están influenciando a la ciudad, pues este en particular con sus obras cuenta una historia sobre lo que se vivió anteriormente. La superposición de conceptos que se producen cada vez se muestra de forma evolutiva con miras al futuro ciudadano. Este representa una oportunidad excelente, pues ofrece información y valores basadas en las maquetas o las imágenes que tienen como objetivo la narración de una historia. Por otra parte, los objetos históricos se consideran como parte de una colección que cumplen un objetivo dentro de la sociedad, pues las obras y los objetos buscan en el visitante provocar debates. Los significantes importantes que podemos encontrar en el museo son el tranvía, el cual nos da una imagen sobre los primeros medios de transporte en la ciudad. Nos revela que las personas iban de diversos lugares al centro de la ciudad para trabajar. Al mismo tiempo, significa que los avances tecnológicos del transporte se evidenciaban más que todo en la ciudad por ser esa área en la que las empresas, innovación y recursos es más latente. Asimismo, las fotos sobre lugares de la ciudad como parques, edificios altos, coliseo, el trabajo informal, significan que la ciudad creció debido a que muchas personas venían a buscar un mejor futuro y mayor oportunidades. Ya no era posible continuar con la arquitectura de antes, caracterizada por casas amplias y potreros. Ahora era necesario la construcción de apartamentos y edificios para que todas las personas tuvieran un hogar, de parques y coliseos como lugares de ocio para la familia, adultos y niños. Asimismo, se puede evidenciar el crecimiento del trabajo informal debido a que no todas las personas tenían la oportunidad o los estudios para obtener un trabajo formal. El balde, el jarrón y otros recipientes en porcelana significan los instrumentos que utilizaban las mujeres para realizar el aseo de su cuerpo. Sumado a esto, los anuncios publicitarios muestran el imaginario que se tenía de la mujer, el cual indicaba que las mujeres debían ser aseadas y cuidar de su belleza desde pequeñas para ser felices durante su infancia y adultez. El paradigma que tiene el Museo de Bogotá es histórico-social, en el cual se puede aprender por el entorno social e histórico de Bogotá. Se puede evidenciar una relación entre el sujeto, el objeto e instrumentos que hacen posibles que estos se relacionen creando un aprendizaje al entorno y al sujeto. En este caso, lo que nos están mostrando históricamente de Bogotá y lo que nosotros vamos captando. Los conjuntos de paradigmas a los que pertenecen los significantes son los históricos, culturales y tecnológicos. Un paradigma histórico es el tranvía, pues recordemos que este medio de transporte en particular fue uno de los más importantes y masivos de Bogotá, cuyo impacto fue significativo en la ciudad. Por otro lado tenemos los paradigmas histórico-culturales, los cuales son los objetos que eran usados en la antigüedad para uso común en aquella época. Y el museo precisamente se encarga de guardarlos ya que pertenecen a culturas anteriores y que permiten conocer sus formas de vivir y organizarse. Asimismo, lugares sagrados son también importantes en el paradigma histórico ya que a través de estos se estudian y se interpretan generaciones pasadas. Por parte del conjunto tecnológico entendemos esto como un sistema que cumplió un papel muy importante en la sociedad ya que siempre se pretende transformar el entorno humano para adaptarlo mejor a las necesidades. La sociedad ve al museo como un lugar democrático, donde la concepción histórica es entendida como un lugar de tesoros, lugar de conocimiento y santuario, fruto de la historia y sus transformaciones. Al observar todos estos significantes se genera un encuentro intercultural que se da dentro de los muros de la institución y es allí cuando surgen diferentes tipos de diálogo. Es decir, se establece un diálogo entre el museo y el individuo que acude a él para observar la colección que guarda, y de esa interacción surge el entendimiento e inconscientemente al visitar el museo y recorrer la exposición, el ser humano entra en un diálogo con el significante que ve. Los valores que refleja cada significante es la responsabilidad histórica y la integración del conocimiento. Estos aportan un valor importante en la elección de cada objeto, ya que ellos pueden reflejar la importancia de estos mismos. Un significante particular es la obra Agua de a pie.
que cuenta con una historia de cómo era el funcionamiento del agua anteriormente. También se creó porque está en medio de dos ríos y así poder crear una fuente de agua. Esta se recogía en vasijas de barro directamente de chorros y fuentes y así se podía transportar a las viviendas. Para los habitantes fue de gran ayuda el poder crear este tipo de medios, ya que el agua no llegaba tan fácil a las viviendas. Con el tiempo se fue modernizando las cañerías para poder cubrir las necesidades de la comunidad. Los pares contrastados que podemos evidenciar en las exposiciones del museo son el desarrollo de la ciudad y el trabajo informal, diálogos de paz y narraciones sobre violencia, ciudad y animales de campo, y el desarrollo de la medicina contrasta con el poco presupuesto para esta área. Una posición que se puede apreciar es el nombre por el cual se reconoce este museo, los 7 balcones. A pesar de que tenga 7 balcones, solo se pueden apreciar en el interior del museo 2. Los demás están ocultos quizás en las obras o salones que no dejan entrar. Encontramos otra en el espacio del lugar, ya que al verlo por fuera se ve más como un rectángulo, y en el momento en que entramos se aprecia más como un cuadrado. Y las oposiciones más notorias son los elementos que el museo conserva, como un lavadero en los tiempos pasados, una caja centenaria, las cámaras con las que grababan y demás. Incluso la casa como tal, ya que se conoce que el museo antiguamente era una casa, y se transformó en el museo que hoy conocemos. Al aplicar la prueba de conmutación y quitar elementos valiosos de la imagen, como podría ser el gran tubo en el que está el señor, y si solo lo dejáramos a él con su pala y al espacio donde está presente, es decir, la tierra y el fondo, se podría notar que la imagen pierde su sentido, su efecto, ya que se podría pensar que el sujeto en cuestión está acabando o haciendo cualquier quehacer. De esta forma no se podría deducir que se trata del inicio de la empresa de agua del acueducto. Las estructuras sintomáticas que se pueden visualizar en el museo son el Bogotazo, que nos narra un evento social que se dio pese a la situación entre los partidos políticos liberales y conservadores. Asimismo, en el museo podemos encontrar los trabajos que tenía la gente del común, como las tiendas de barrio, la venta de alimentos, entre otras. Al mismo tiempo, la vestimenta del cuerpo diferenciaba a las personas entre adultos, niños y personas de diferentes clases sociales. La construcción del acueducto, el implemento de los primeros buses y el uso de aparatos tecnológicos representan a la ciudad como un lugar tecnológico de innovación. Estas obras dan la imagen de una ciudad en la que el campo político se encuentra centralizado, de una ciudad con diferentes clases sociales y oportunidades para las personas. El crecimiento de la población de la ciudad generó el desarrollo de los medios de transporte, la construcción del acueducto, los parques, el desarrollo de la ciudad y los grandes edificios. Al mismo tiempo, produjo mayor pobreza y desigualdad. Ante esta situación, la llegada de un político revolucionario es aceptada. Sin embargo, ante su muerte, la población enloquece, similar a las marchas actuales. No obstante, también a través de la historia se han dado marchas pacíficas que buscan la igualdad y la paz a pesar de la violencia. El Museo de Bogotá es dueño de objetos únicos y de una gran cantidad de tesoros. Actualmente el museo cuenta con una colección de 25.000 fotos, 450 planos históricos y 100 objetos que reflejan el desarrollo y las transformaciones sociales y económicas de Bogotá, de las cuales se encuentran distribuidos de una manera particular. Es por eso que a partir de estos conceptos se puede entender la relación del espacio del museo con la ubicación de los diferentes objetos que se encuentran allí. Es importante saber el significado de dicha distribución, ya que esta es necesaria porque permite una experiencia única al unir el pasado con el presente y así se enriquece la cultura y los nuevos conocimientos. Lo que más se refleja en el museo son diferentes escenarios de lugares que sin lugar a duda han constituido a Bogotá y a sus alrededores, como lo es quizá la Plaza de Bolívar, un punto de referencia a la ciudad en el que su historia ha marcado la vida de sus habitantes casi 200 años. Este terreno de importancia histórica, distrital y nacional no solo es un atractivo turístico, sino un símbolo de la construcción de la nación. Asimismo, un lugar impresionante es el famoso Salto de Tequendama, ya que es una muestra de la maravilla de la naturaleza por su gran cascada. Actualmente puede ser identificado por muchos como un símbolo de terror, pero paradójicamente se formó por acción divina, además de que el salto fue uno de los mayores atractivos turísticos de los habitantes de Bogotá por su historia y diversidad. El paradigma principal es el Museo de Bogotá, pues allí hemos reflejado la historia de su transformación para llegar a la ciudad que es hoy. Esta se identifica por su gran poder, ya que nos permite conocer mucho más a fondo todo el contexto que conlleva esas historias. El Sictama son los artículos que vemos en cada salón, pues estos tienen su propia historia, como por ejemplo hay un salón que habla de la historia de la humanidad y también podemos observar las personas como ayudan a la creación de Bogotá, la ciudad del Bicentenario, las personas recicladoras, que esto hace parte de su cultura e historia para la ciudad, cómo es el funcionamiento del tranvía en esa época donde el medio de transporte era indispensable, la urna del Centenario donde contiene documentos y publicaciones de los festejos de 1810. Existen muchos sintagmas que identifican al paradigma, ya que conlleva una mejor interpretación de la misma a llevar a conformar el museo. Una metáfora que encontramos en la sala de Alza la Voz es en la imagen del fondo, en la cual unas personas están tejiendo una tela blanca. Esto puede hacer alusión a la metáfora de que los ciudadanos unidos o de que todos los ciudadanos intentan tejer la paz, la libertad y un mejor futuro.
Otra que encontramos es en esta imagen. También podemos apreciar que este título nos quiere decir que en 1890 emplearon la luz eléctrica, ya que esto daba a entender que la ciudad estaba en evolución. No necesariamente es como que fuera una ciudad de mucha luz o iluminación. Desde que hablamos hemos usado estos tropos, así que por asimilación ya las personas lo ponen en sus lugares. Es como el ejemplo de tejer, nosotros vemos la imagen y la interpretación con la que lo están haciendo, ya sea pedazo ayuda pero se interpreta. Incluso en esta imagen del agua a pie, no quiere decir específicamente que el agua va a pie, sino que las personas iban hasta pie a buscar el agua a una fuente y de ahí se llevaban a su casa, así que en sí se trata de usar estas metáforas de forma en que el espectador capte la atención y asimile. Silas ancla, ya que este museo cuenta con salones que nos hacen entender la historia de Bogotá, comenzando con el Salón del Cine, en el cual dentro de este se encuentran unas noticias en donde su intención es conocer algunas particularidades que sucedieron en el Salón Olimpia. También podemos ver la maquinaria que usaban para presentar estas películas e incluso hasta una línea del tiempo en donde nos cuentan la historia de la cinematografía. También se ve una sala relacionada a los hospitales y en particular encontramos una vitrina en la cual podemos apreciar los instrumentos que usaban para la limpieza personal. Desde las imágenes que se han tomado se puede percibir cómo muchos de los elementos físicos, tales como los jarrones que usaban las mujeres para tomar el agua y llevarla a otro lugar, están apoyados con imágenes y papeles impresos que contienen párrafos y dibujos narrando las noticias o los anuncios publicitarios que se veían en aquella época. De esta forma se puede evidenciar que todos los códigos del museo se relacionan en víspera de que el visitante o quien recibe la información puede transmitirse de forma orgánica, gracias a todo lo que observó, leyó y analizó. El código se transmite entre emisor y receptor. En este caso el emisor sería lo escrito de cada escultura y el receptor es la persona que está leyendo y viendo esa escultura. Sabemos que existen unos códigos orales los cuales su función es dar a conocer la información en formas de habla. Es así como vemos en el museo que en algunos salones hay narradores. Existen unos códigos escritos que su función es captar nuestra atención por medio de la lectura. Lo podemos apreciar en todo lo escrito que vemos en el museo. Ejemplo de cómo los códigos se involucran entre sí es el teléfono antiguo de color negro, puesto que podemos ver que al lado de este hay un pequeño papel que narra una época sobre un suceso importante en el que el teléfono cobró bastante importancia. Los códigos emitidos de manera restringida son la bandera de Colombia, el molinillo, las pailas, el megáfono y los silbatos, los cuales nos transmiten la imagen de la protesta y marchas que se desarrollan en la ciudad desde diversos sectores. Otro código es que el museo fue una casa antigua, puesto que cuenta con características de la época como un lavadero gigante, espacios abiertos, balcones y varias habitaciones amplias. Asimismo, otro código restringido se identifica en una habitación de color rosa y amarilla que tiene 2 asientos y una ventana en la parte de adelante. Este lugar brinda la imagen de un espacio para orar, lo cual expresa la relevancia del ámbito religioso en la ciudad. Códigos que son notables por su ausencia. El hecho de que haya pocas plantas en la entrada y el interior del museo expresa desde la perspectiva de la ciudad que se brinda poco territorio para la vegetación, por ello vemos pocos árboles y plantas en este lugar. Asimismo, elementos como la cámara Rolleiflex o el teléfono alámbrico nos muestra el valor que tenía la tecnología y que solo las personas adineradas o toda una vecindad podía tener una copia de esta reliquia. La construcción de un museo es un proceso de producción cultural y por ende colectivo del ser humano en contextos muy particulares. Mediante diversos recursos semióticos, entre otros los objetos y las imágenes, se expone una selección de elementos del patrimonio cultural del grupo social, con el fin de difundir aquello que sienten que le es propio y con lo que se identifican. Estos códigos serían importantes a personas que les gustaría conocer cuál es el significado de la creación de estos lugares y sucesos que han marcado Bogotá. Se puede plantear que dentro del análisis estructural todas las cuestiones están debidamente respondidas y diligenciadas, pues este abarca varios análisis que permiten que valoremos el sentido cultural, social e histórico que puede existir en un museo. En tanto a las contribuciones que han hecho semióticos y que se pueden aplicar de forma exitosa en el museo, está la semiótica de la imagen y de la mirada. Por otra parte, mediante la semiótica del cuerpo del ser humano, así como su lenguaje corporal, trasciende más allá de lo que se puede observar. También se podría implementar la semiótica del espacio porque cada obra presentada está sujeta al espacio simbólico como objeto de una representación de la experiencia. Por último, tal como se presenta en el cine que hay en el museo, una contribución que se podría implementar es la semiótica del cine, la cual presenta todas las películas como un discurso. Un análisis semiótico que se puede apreciar es la historia que ésta tiene y la manera en cómo nos lo transmiten. También se puede analizar semióticamente en la relación entre casa y su proceso a convertirse en museo, tratando de conservar la historia que ésta tiene y los artículos del museo. En este podemos encontrar un salón en donde se habla del Bogotazo, donde están historias de personas acerca de cómo vivieron ese momento. También es algunos objetos básicos como el teléfono, radio o un extintor que tuvieron consecuencias en ese día 4 de abril de 1948.